pasado iniciamos una serie de enseñanzas denominada las doctrinas de la gracia, o como se conocen en inglés, el TULIP. Aprendimos entonces cuál era la causa y la importancia de estas enseñanzas. Y la intención de esta serie, como bien lo mencionamos, es exponer a la luz de la Escritura la gloriosa salvación que Dios ha manifestado en favor de un pueblo pecador. Estas doctrinas de la gracia, como lo vimos a modo de introducción, surgen o se sistematizan más bien por causa de lo que sucedió en Holanda en el año de 1610. Las doctrinas de la gracia surgen en respuesta a las enseñanzas que los estudiantes de Jacobo Arminio quisieron hacer en esta época para enfrentar lo que la iglesia históricamente venía enseñando no solo en los Países Bajos, sino en toda Europa. Y los arminianos o los discípulos de Arminio presentaron 5 postulados que deseaban fueran adoptados por la iglesia y enseñados por la iglesia. El primero de ellos era enseñar que el hombre tenía libre albedrío después de su caída. Por lo tanto, que el hombre tenía el poder y la facultad de escoger buscar a Dios o no buscarlo. El segundo postulado es que Dios elige, pero condicionalmente, que Dios viaja en el futuro, mira a aquellos que creerían y se devuelve y los salva en el pasado, enseñando así una salvación por obras y por mérito en el hombre, no por gracia. El tercer punto que enseñaban los discípulos de Arminio era la expiación universal, es decir, que Cristo se entregó en la cruz por el total de los seres humanos, oponiéndose a lo que la Escritura enseña, que Jesús no vino a darse por todos los hombres, sino por un pueblo que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Lo cuarto que enseñaban los arminianos es que la regeneración está limitada por la voluntad del hombre. Es decir, que si Dios se proponía salvar a alguien, si ese alguien decía a Dios, no quiero que me salves, entonces Dios tenía que irse triste y acongojado porque quiso venir a salvar a alguien y este no se lo permitió, convirtiendo al hombre en soberano y a Dios como un mero espectador. Y lo último que enseñaban es que una vez siendo salvos por gracia, ellos ya decían que esa salvación se podía perder. Y si la salvación se pierde, entonces ¿por qué la Escritura habla de una salvación eterna? Pues si es eterna, es para siempre. En respuesta a estas nefastas intenciones, se da el sínodo de Dort, donde se establece a la luz de la Escritura una respuesta bíblica en contra de estas peligrosas y alejadas enseñanzas de la verdad. El domingo pasado aprendimos la primera de ellas, denominada la depravación total o la inhabilidad humana. Esa es una de las doctrinas de la gracia. La primera de ellas, depravación total o radical, o también conocida inhabilidad humana. Esa que enseñaba de acuerdo a lo que vimos el domingo, muy sencillo. Esta doctrina nos enseña que el hombre no nace más o menos herido por el pecado. El hombre nace destruido por el pecado. No nace levemente alejado de Dios, nace totalmente apartado de Dios. Y si esto es cierto, el hombre entonces no puede buscar a Dios. ¿Y por qué no puede? Porque está muerto. Y si está muerto en su pecado, no puede ni quiere. Aprendimos entonces que desde el mismo vientre de su madre todos se desviaron y han hecho lo malo.
Romanos 3:10 en adelante nos enseñó que no hay uno solo que busque a Dios, que no hay uno solo justo. Si esto es verdad, quiere decir que el hombre no puede salvarse, que el hombre es esclavo, enemigo de Dios, no quiere ni puede buscar a Dios. ¿Cómo entonces puede librarse de esta terrible condición? La respuesta es clara. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y como el hombre no podía ni quería salvarse, Dios, que es rico en misericordia, determinó desde antes de la fundación del mundo salvar un pueblo para sí. ¿Qué nos enseña entonces la elección incondicional o la elección inmerecida que veremos esta mañana? El domingo pasado vimos la primera, depravación total o inhabilidad humana. Hoy vamos a ver la segunda doctrina de la gracia. Se llama elección incondicional o elección inmerecida. ¿Y qué nos enseña esta bella doctrina? La única forma que un hombre tiene para ser librado del infierno y que sea traído a vida y no permanezca en muerte es que Dios lo salve. ¿Cuándo sucedió esto? ¿En qué momento Dios se propone salvar a los hombres o elegir a los hombres? La Escritura nos enseña que esto pasó en la eternidad pasada, en un momento de la eternidad, cuando Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, antes de que todo existiera, determinaron salvar a un pueblo de pecado. Determinaron predestinar a un pueblo para salvación. ¿Y en qué se basó esa predestinación o esa elección incondicional? En Dios mismo y no en una cualidad o mérito humano. Como esta salvación entonces no se basa en los hombres, sino que se basa en Dios, por eso se conoce como incondicional, inmerecida, porque no es por mérito, sino por una dádiva de Dios. En el hombre no hay nada que lo haga merecedor de la salvación. Ningún hombre tiene mérito alguno para ser salvo. Pero podrá decir usted, perdóneme pastor, pero no me interesa las posiciones del sínodo de Dort. Me interesa lo que enseña la Biblia. Y con gusto atenderé esa solicitud. Deseo mostrarles entonces a través de la Escritura cómo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento es claro que Dios elige a hombres para salvación por el puro afecto de su voluntad y no porque haya un mérito en aquel a quien decide salvar. Veamos esto entonces en algunas partes del Antiguo Testamento. Acompáñenme a Josué capítulo 24, versículo 2 y 3. Josué 24, versículo 2 y 3. Dice así la palabra de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. ¿Qué nos dice este texto? Abraham escogió a Dios. Abraham estaba buscando a Dios, o Dios, al ver la buena vida que llevaba Abraham y su vida intachable e íntegra, se propuso escogerlo.
Si usted leyó bien el pasaje, dice que Abraham y su padre servían a dioses extraños. Lo primero que podemos decir entonces es que Abraham no fue escogido entonces por una obra buena o por un mérito propio. El texto también nos dice que fue Dios quien tomó a Abraham mientras él servía a dioses ajenos. Este tomó es yo lo elegí, yo lo escogí por mi voluntad, no por un mérito en él. Pero esto mismo también lo podemos observar respecto a Israel. Acompáñeme a Deuteronomio capítulo 7, 7 y 8. Abraham entonces fue escogido por la voluntad de Dios mientras servía a otros dioses. No había mérito en Abraham para ser escogido, pero alguno podría decir, pero en Israel sí había mérito. Israel sí era una nación digna de ser escogida por Dios y por eso Dios la escogió. Pero veamos lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Escogió Dios a Israel por mérito alguno? ¿Era la mejor nación de su tiempo? La Escritura nos enseña no, no y no. Era el pueblo más insignificante de todo el mundo existente. ¿Y por qué lo escogió Dios? Porque quiso. Por el puro afecto de su voluntad. Pero tal vez el Nuevo Testamento hable de una forma distinta. Está bien, usted me está diciendo que en el Antiguo Testamento hay evidencias de que Dios eligió a Abraham, de que Dios eligió a Israel, pero seguramente en el Nuevo Testamento las cosas cambiaron y no es Dios quien elige al hombre, sino que el hombre ahora puede elegir a Dios. Acompáñeme a Juan 15, versículo 16. Juan 15, versículo 16. Está hablando Jesús a sus seguidores, específicamente a sus discípulos. Y note qué hermosas palabras. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Una prueba más ahora en el Nuevo Testamento de que el hombre no elige a Dios, es Dios quien lo elige. Porque el hombre no puede ni quiere por causa del pecado elegir a Dios. Si a un hombre se le dice, ¿quieres seguir a Dios?, dirá, no, no quiero, no puedo. Por eso entonces Dios ha elegido desde el principio a los hombres, porque después de la caída ninguno puede elegirlo a Él. Así que la palabra elección no es un invento de un teólogo. Está claramente expuesta en la Escritura. Pero ¿por qué decimos entonces que esta elección es inmerecida? Que esta elección es incondicional. Pues si nadie merece la salvación, si nadie puede cumplir con la ley, quiere decir que si alguien se salva, es a pesar de que no lo merece. Que una persona sea elegida por Dios es algo inmerecido. No es algo que podemos ganar. No es algo que podemos merecer. No es algo que se nos pueda otorgar por ser una buena persona.
Acompáñeme a Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios 2, versículo 8 y 9. ¿Qué dice Efesios 2, versículo 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué es gracia? Es algo que recibimos sin mérito alguno. ¿Qué dice el texto? Que es por la fe. Quiere decir entonces que sí contribuimos con algo. Observe bien, pastor, que ese texto dice que nosotros contribuimos con la fe para poder ser elegidos. No, mi querido hermano, has leído mal tu pasaje. Porque si observas bien vas a darte cuenta de lo siguiente. Por gracia sois salvos por medio de la fe, pero mire lo que dice. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe con la cual creemos para salvación no es nuestra. Tiene que ser dada por Dios para poder creer. De lo contrario, nadie creería. Si fuera entonces por mi fe, sería por obra, una obra mía. Y si esto es posible, Pablo entonces está equivocado en el versículo 9 al decir, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios entonces, al ver a los hombres inhabilitados, sin querer y poder buscarlo, establece desde antes de la fundación de todas las cosas, elegir sin mérito alguno, predestinar un pueblo para salvación. Acompáñeme a Romanos 8:28 al 30. Veamos cómo sucede entonces esta elección inmerecida, esta elección incondicional. Romanos 8:29 en adelante lo muestra muy bien. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Nota usted el sujeto principal de estos pasajes? Es Dios de principio a fin. No es el hombre buscando a Dios, es Dios escogiendo al hombre desde antes que todo existiera. Este conocer se refiere a un conocimiento íntimo anterior a todas las cosas. ¿Y qué hizo con esos que Él conoció íntimamente antes de que todo existiera? A esos predestinó, es decir, determinó, eligió desde antes de todos los tiempos para luego hacerlos a la imagen de su Hijo. Para eso los eligió. Y a esos que predestina, luego en un momento de la historia los llama mediante la predicación del Evangelio. Y a estos que llama, luego los justifica. Y a estos que justifica, también los glorifica. ¿Sabemos cuánto es el número de los escogidos? No, eso solo lo sabe Dios. Hablamos a todos los hombres con la esperanza de que a todos los que le hablamos sean escogidos, pero solo Dios sabe.
Y los que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo por gracia, un día serán llamados por el Evangelio, serán justificados y luego serán glorificados. ¿Cuándo se da esto? Permítame enfatizarlo. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La hermosa doctrina de la elección incondicional o de la elección inmerecida nos enseña que fue Dios quien nos escogió, porque nosotros no podíamos escogerlo a Él, y que esto lo hizo desde antes de la fundación del mundo. El hombre entonces no participa en su salvación, es un agente pasivo, es un agente receptor de una gracia que no merece. ¿Y por qué inmerecido? Porque no hay ningún mérito que nos haga merecedores de ser salvos. ¿Por qué incondicional? Porque a pesar de nosotros, nos amó, nos eligió. Pero ¿quién lleva a cabo esta salvación? Dios y solo Dios. Anote solamente las citas bíblicas que voy a mencionar. ¿Quién elige? Dios. Ya lo aprendimos en Romanos 3:11. El hombre no busca a Dios. Entonces Dios busca al hombre. Dios elige al hombre. Segunda de Timoteo 2:25 al 26 nos dice, ¿por qué Dios tiene que buscar al hombre? Porque la voluntad del hombre es esclava del diablo, y una voluntad esclava a Satanás y a los deseos de la carne no puede ni quiere buscar a Dios. ¿Por qué Dios tiene que elegir? Porque Romanos 8:7 dice que el hombre no quiere ni puede sujetarse a la voluntad de Dios. ¿Y por qué más Dios tiene que elegir? Porque el hombre tiene un corazón de piedra. Ezequiel 11:19 y 20. Si Dios no salva, nadie podría salvarse. Ahora puedes entender por qué, aunque una y otra vez te dicen busca a Dios, no puedes y no quieres, aunque intelectualmente sepas qué es lo que tienes que hacer. Pues solo al Dios mostrar su gracia y cambiar tu corazón, podrás buscarlo y podrás desearlo. A menos que esa operación del Espíritu de Dios pase, no podrás y no querrás buscar a Dios, y seguirás amando el pecado y deleitándote en él, aunque sabes que te está destruyendo. Esta doctrina también nos enseña que es una elección soberana, es decir, ¿a quiénes eligió o por qué los eligió? ¿A quiénes eligió? A los pecadores, a lo vil y lo menospreciado. ¿Por qué los escogió? Por el puro afecto de su voluntad, no porque hubiera mérito en la criatura. Y este es uno de los aspectos más molestos para el hombre acerca de esta doctrina. La razón por la que las iglesias modernas repudian la predestinación es porque la predestinación hace trizas el orgullo del hombre. Porque pone a Dios como soberano de la salvación. ¿Cómo podemos argumentar esto? Acompáñenme a Romanos 9, versículo 11 y 15, para ver a la luz de la Escritura que es Dios quien elige soberanamente a quien quiere. Romanos 9, 11 al 15. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal,
para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo al mayor, servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué creemos en la doctrina de la elección incondicional o inmerecida? Porque la Biblia lo enseña. Y así sea molesto y doloroso a nuestra carne, creemos lo que la palabra dice, no lo que nosotros queremos imponer a la Escritura. Y mire lo que está diciendo el verso 11. Dios escogió antes de que hubieran nacido. Él elige antes de que Jacob o Esaú hubieran hecho algo bueno o algo malo. ¿Para qué? Para que no se piense que a Jacob lo escogió por las buenas cosas que haría. No, Pablo está diciendo, lo escogió antes de que hiciera algo bueno o algo malo. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permanezca. No por las obras, sino por el que llama. Así que Dios elige a alguien no por las obras. Por eso mandar a una persona a que haga obras para que se salve es un absurdo. Es mandarla a añadir leña al fuego, ira a la ira. Pues las obras no salvan, el que salva es Dios. Versículo 14, ahí mismo en Romanos 9. ¿Qué pues diremos? Que es la reacción de todo aquel que se le habla de la predestinación. Es que hay injusticia en Dios porque a unos escoge y a otros no. No, hay incapacidad en una mente caída por el pecado para entender la justicia de Dios. Y Pablo lo explica. En ninguna manera hay injusticia en Dios. Versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me complaceré del que yo me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Es injusto que Dios salve a un pueblo? No. La pregunta no sería ¿por qué no los salva a todos? La pregunta coherente es ¿y por qué salvaste a unos sabiendo que todos merecemos la condenación? La pregunta no es, oh Dios, ¿por qué no salvas a todos los hombres? No, es, oh Dios, ¿cómo puedes salvar a unos si todos merecemos toda tu justa ira? ¿Y por qué entonces salva un pueblo? Por misericordia, no porque haya mérito en aquellos que salva. Mire lo que dice el verso 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La salvación no depende de que tú quieras o no quieras. La salvación depende de que Dios haya determinado salvarte, salvarme, aunque no lo merecíamos. Qué hermosa es esta doctrina, pero qué difícil es de ser asimilada por un corazón antropocéntrico, pues nuestra generación no ve a Dios como el centro de todas las cosas, sino al hombre. Mire lo que dice Hechos 13:48, para que observemos otra evidencia. Y presten mucha atención a esto, niños. Hechos 13:48, mire lo que dice. Los gentiles, oyendo esto, está Pablo predicando en Antioquía, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La palabra es tan clara. ¿Quiénes creyeron en Antioquía? ¿Los que quisieron? No. Los que estaban ordenados, determinados desde antes de que todas las cosas existieran para vida eterna. ¿Podrás tú decir entonces ahora entiendo por qué no busco a Dios? Y me quedaré pasivo
Pues si no lo busco es porque Dios no ha querido buscarme. Eso sería usar esta verdad para pecar. Lo que tendremos que decir es: oh Señor, yo no puedo buscarte y no quiero buscarte. Te ruego que me elijas, que me salves. Sé que la elección ya está determinada desde antes de la fundación del mundo. Solo tú sabes quiénes son los escogidos, y te buscaré y rogaré a ti para que me perdones y me salves. No permitan esto para entrar en un estado fatalista como algunos pecaminosamente lo hacen. Ok, perfecto. Entonces podré vivir a mi manera y el día que a Dios le plazca salvarme, ese día dejaré de pecar. No. Esto lo que indica es: ruega por la misericordia de Dios para que seas salvo y para que te halles entre los escogidos. Pues de lo contrario, ninguna buena obra, niños, nada de lo que ustedes hagan podrá salvarlos, nada. Esta elección inmerecida o incondicional, reitero, se hace desde antes de la fundación del mundo y se aplica a nuestra vida el día en que por la fe que nos es dada como don, creemos en Cristo como Señor y Salvador. Dios elige desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cuándo se hace evidente esa elección? En el momento en que por la gracia del Señor somos traídos a vida y se nos da la fe para creer en que Cristo es Señor y Salvador. Ruego al Señor podamos entender todas las implicaciones que hay en esta enseñanza. Iglesia y personas que nos visitan en este día, hay algo que necesitamos entender. A Dios no logramos comprenderlo con nuestra mente finita y afectada por el pecado. Pero que hayan doctrinas en la Escritura que son de difícil comprensión para nosotros, no significa que debamos despreciar lo que Dios ha enseñado. Que la predestinación pueda ser algo difícil de entender para nuestra mente, no significa que tenemos autoridad para anularla o dejar de enseñarla. Y con humildad tenemos que decir: oh Señor, qué gran misterio. Lo creo y lo acepto porque tu palabra lo enseña. ¿Qué podemos entonces afirmar hasta acá? Todos los seres humanos, desde la caída de Adán y Eva, nacen muertos en delitos y transgresiones. Todos. Ni uno solo quiere buscar a Dios, ni uno solo desea hacerlo. Todos éramos esclavos del pecado. Nos deleitábamos en las mismas tinieblas que nos estaban destruyendo. El pecado se enseñoreaba de nosotros y usaba todo nuestro cuerpo para incitarlo al mal. Pero Dios, que es rico en misericordia, con el gran amor que nos amó, nos toma por gracia a lo vil y lo menospreciado. Sí, mi querido amigo, tú y yo, si hemos sido salvos, no es porque éramos lo mejor de nuestra sociedad ni de nuestras familias. Pues a los ojos de Dios no había ni hay nada bueno en nosotros. Lo hizo solo por gracia. ¿Por qué a Jacob y no a Esaú? Por su misericordia. ¿Por qué a mí y no a mi hermano o a mi hermana? ¿Por qué a mí y no a mis amigos con los que yo me iba de rumba sábado tras sábado a hacer lo malo? Y muchos de ellos, siendo mejores que yo en términos humanos, hoy no te buscan, pero yo te busco. ¿Por qué yo, siendo la oveja negra de la familia? ¿Por qué a mí?
Si yo merecería estar en la peor condición, por gracia. ¿Por qué mis amigos del colegio, muchos han muerto? ¿Por qué otros están en la cárcel? ¿Por qué amigos con los que yo caminaba hoy son esclavos de la droga? ¿Y por qué yo te busco y hoy disfruto de la salvación? Por gracia. Porque Él nos eligió a pesar de nosotros. Porque aunque merecemos todo el peso de su ira, sigue trayéndonos mediante el Evangelio. Porque aunque seguimos pecando y pecando, pone voces alrededor nuestro que nos dice: ven, arrepiéntete de tu pecado, ven, cree en Cristo. Eso es, cada vez que una persona te dice arrepiéntete y cree en Jesús, es Dios buscándote. Es Dios buscándote, no es un hombre. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho: ven, arrepiéntete y cree? Y tú sigues caminando en dirección contraria. Por eso hoy yo no te estoy diciendo empieza a buscar a Dios, porque al terminar esta reunión muy seguramente no querrás hacerlo. Hoy lo que te estoy diciendo es: dile a Jesús, ten misericordia, porque si tú no me salvas al terminar hoy esta reunión, ni podré ni querré volver a buscarte. Si hoy tú estás escuchando el Evangelio, es una oportunidad más de Dios diciéndote: ven. Y lo que te estoy diciendo es: oh Señor, no me dejes salir esta mañana de este lugar sin que extiendas tu mano sobre mi corazón de piedra y me des uno de carne. Oh, por favor, no me dejes volver a casa sin que soples vida a este pecador, porque a menos que hoy soples vida en mí, seguiré viviendo esclavo del pecado. Pero ¿qué debe producir esta doctrina también en el que ha creído? Hace que experimentemos una gran admiración, a que abunde alabanza en nuestros labios, pues ahora podemos mirar y decir: Señor, cuán grande es tu misericordia. Hace mucho yo ya debería estar muerto. Hace mucho tú debiste haber derramado toda tu ira sobre mí y arrojarme al infierno. Pero no lo hiciste. Me elegiste por tu gracia. Pues si hubiera sido por algún mérito, estaría perdido. Porque soy el más vil de los pecadores. Si la iglesia entiende esta doctrina, no habrá espacio para el orgullo en nuestro corazón. Pues ahora entendemos que si hoy gozamos de esta salvación, es por su amor, no por algo que yo haya hecho. ¿Cuánta gratitud habría en nosotros? ¿Cómo le diríamos: Dios, gracias por haberme escogido antes de que yo hiciera algo? Porque si hubieras tomado tiempo para esperar yo qué iba a hacer, qué ganas hubieras podido tener de amarme. Pero aún Dios, sabiendo todo lo que haríamos, a pesar de eso, nos escogió. ¿Cómo cambiaría esto nuestro lenguaje? Es que soy yo quien te busco, oh Señor. ¿Cuántas veces ya lo hemos mencionado? Es que te empecé a buscar a los 12, te empecé a buscar a los 15. Te empecé a buscar un día. No, nunca fuiste tú quien lo buscó. Es Dios quien siempre
nos buscó, porque Él no estaba perdido, los que estábamos perdidos éramos nosotros. Él nunca ha estado perdido, los perdidos somos nosotros y es Él quien nos buscó. Pero esto también cuánto nos estimularía a cambiar nuestra manera de vivir y a vivir en santidad. Pues mi Señor, si tú me amaste siendo un pecador, ¿cómo voy a seguir pecando contra ti de manera deliberada ahora que me has salvado? Cambiaría esto nuestra vida de vivir, nuestra manera de vivir. ¿Entiendes esta doctrina? Pues si así es, tu vida debe corroborar con gratitud y alabanza lo que Dios ha hecho. Mis hermanos, si no fuera una elección incondicional, si fuera por mérito, déjame repetirte algo. Ni tú ni yo mereceríamos ser salvos. Ninguno de nosotros. Pues tú eres consciente que alrededor nuestro habían personas mucho mejores que nosotros en términos humanos. Moralmente mejores que nosotros en términos humanos. Y hoy no están buscando a Dios y nosotros sí. ¿Por qué? Porque un día decidiste tapar tu botella. Porque un día decidiste dejar de hacer lo malo. No. Porque Dios te eligió. No porque tú decidiste hacerlo. Que esta verdad nos estimule a vivir en santidad. Que esta verdad nos estimule a darle la gloria a Dios y a entender que lo único que nosotros aportamos en nuestra salvación es pecar, pecar y pecar. No creas que para Dios es ajena nuestra penosa condición. Tal vez nosotros pudimos engañar a nuestro esposo, a nuestro cónyuge, a nuestra esposa. Los engañamos haciéndoles ver una idea de nosotros que no teníamos. Y luego en el matrimonio nos dimos cuenta de la condición de uno y de otro. Pero a Dios no lo engañamos. Él nos escogió aún sabiendo lo que éramos antes de tomarnos como esposa. El novio perfecto eligió una esposa sucia, vil y menospreciada por gracia para lavarla y limpiarla. Escogió lo peor de este mundo, eso somos tú y yo, para lavarnos, limpiarnos y hacernos a la imagen de Cristo. Qué precioso Salvador nos ha sido dado. Termino entonces con esto. Iglesia, no puede haber una pizca de orgullo en nuestro corazón. Si hoy tú y yo estamos buscando a Dios, es porque Él nos eligió. Deja tu arrogancia y tu molestia al ver que tú le predicas a alguien el evangelio y no te escucha. Deja de molestarte cuando alguien rechaza el evangelio y se burla del evangelio. Pues la única razón por la que hoy tú no te estás burlando y estás despreciando el evangelio es porque Dios te eligió. Porque o si no, tú y yo seguiríamos siendo blasfemos. Deja de sentirte mejor que otros, porque no practicas el pecado que otros practican. Pues la única razón por la que tú y yo no lo estamos haciendo es porque Él nos eligió y no nosotros a Él.
Padre, si entendemos esto, con cuánta misericordia tenemos que mirar a nuestros hijos y poder entender por qué cuando los invitamos a que vengan a la iglesia, muchas veces ellos no quisieran venir. ¿Por qué? Porque solo desearán hacerlo cuando Dios cambie sus corazones. Dejaríamos de sorprendernos cuando las personas no quieren escuchar el evangelio. ¿Por qué aún nos sorprendemos si un corazón de piedra no quiere oírlo? A menos que Cristo sople vida. Así que cada vez que alguien se burla de tu predicación, se burla de Cristo, lo único que tú deberías decir: oh Señor, si tú no me hubieras elegido de esa misma forma o peor, yo estaría hablando. ¿Cómo cambiaría nuestra actitud frente al incrédulo? Pero tú que no has creído, entiende muy bien la invitación que te hago en esta mañana. La invitación no es que intentes ser una buena persona en tus fuerzas. La invitación en esta mañana no es que intentes buscar a Dios en tus fuerzas, porque escúchame, una vez termine esta reunión, no querrás hacerlo. La invitación en esta mañana es que reconozcas delante de Dios tu condición y le digas: no quiero buscarte, no deseo buscarte, amo pecar. Quiero pecar, pero hoy entiendo que solo tú puedes librarme de la esclavitud en la que me encuentro. Extiende tu mano misericordia y por favor quita este corazón de piedra y dame un corazón de carne que te ame y te obedezca. Oh, por favor, que me halle entre tus elegidos y no entre aquellos que serán enviados justamente a condenación eterna. No te estamos pidiendo obras. Estamos pidiendo que te humilles y reconozcas que a menos que Cristo te dé vida, al salir de este lugar volverás a una densa oscuridad, así como el cerdo vuelve al lodo y el perro vuelve a su vómito. Solo Cristo puede impedir que eso suceda. La muerte llega en el momento menos esperado. Pero hay misericordia para los que creen y se arrepienten. Señor, muchas gracias por esta mañana. Gracias por recordarnos que ninguno de los que está acá es bueno. La única razón por la que en este preciso momento no estamos en una tumba, en una cárcel, en las calles con un costal al hombro, es por tu gracia, es por tu inmerecida elección. Señor, si hubiera dependido de nuestras obras, nadie podría salvarse. Por eso la salvación tenía que depender de ti, de principio a fin. Perdona toda nuestra soberbia. Cuando hemos sentido enojo hacia aquellos que se burlan de nuestra predicación. Qué altivos somos cuando eso pasa, pues nos estamos olvidando que nuestra salvación es por gracia y no por mérito. Perdónanos cuando queremos imponer a otros cargas que ni siquiera tú has puesto sobre nosotros, haciéndole pensar a otros que la salvación es por obras cuando es por fe. Es por gracia, sublime gracia. Pero hoy te rogamos para que todo corazón de piedra que has traído en esta mañana sea cambiado por un corazón de carne que te ame y te obedezca. Que hoy los hombres se humillen a los pies de Cristo
que reciban esa fe salvífica que tú das para creer y arrepentirnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.